Etiqueta. No, es bien caro. Mira, mira que mira bien raro. Quiere que, Como quiere que no sé, en la, Muy buenos días a todos. En breve daremos inicio con la conferencia. Muy buenos días. En breve daremos inicio con la conferencia. Muy buenos días a todos. En nombre de AMCHAM Honduras, es un gusto darles la más cordial bienvenida a nuestra conferencia virtual del día de hoy, Inocuidad de Alimentos y Etiquetado en el marco de FDA, el cual hemos organizado en alianza estratégica con Register Corp. Antes de continuar, queremos expresar nuestro agradecimiento a los miembros de nuestro Sponsors Club 2026, cuyo respaldo hace posible el desarrollo de espacios de aprendizaje y actualización como este. Su compromiso contribuye a seguir ofreciendo actividades de alto valor para nuestra comunidad empresarial. Miembros Platino, Dinant y Dol, nuestros miembros Oro, Cargill, Cadelga, Louis Dreyfus Company y Walmart. Agradecemos profundamente su presencia y el interés en un tema fundamental para las empresas vinculadas a la producción, comercialización y exportación de alimentos hacia los Estados Unidos. Como AmCham Honduras, esperamos que esta conferencia sea de muchísimo provecho para todos y que brinde conocimientos y herramientas de valor que puedan aplicar en sus organizaciones. Les recordamos a todos los participantes que desde ya pueden realizar sus preguntas en la sección de Q&A, ya que al finalizar la conferencia tendremos un espacio de preguntas y respuestas en donde se estarán despejando todas sus dudas y consultas. Les comentamos que se les estará compartiendo sus correos el link de YouTube junto a la presentación que se impartirá esta mañana. El cumplimiento de los requisitos de inocuidad y etiquetado no solo es una obligación regulatoria, sino también una herramienta para fortalecer la confianza de los consumidores, reducir riesgos y mejorar la competitividad de nuestros productos. Le agradecemos a nuestro conferencista por dedicarnos su valioso tiempo para compartir con nosotros todos sus conocimientos acerca de
la jurisdicción de la FDA, preguntas básicas, implicación del etiquetado correcto, consideraciones para determinar si la formulación y etiqueta cumplen con la clasificación FDA de ingredientes, errores comunes en ingredientes, requisitos y componentes de una etiqueta. Otros requisitos a considerar: declaraciones, idiomas, errores comunes. Esta mañana nos acompaña Carlos Rafael Anzueto, quien actualmente se desempeña como especialista senior regulatorio en Register Corp, con sede en la Oficina Regional para Centroamérica, ubicada en Guatemala. Además, es consultor y auditor en inocuidad de alimentos y sistemas de gestión. Es máster en Ciencia y Tecnología de Alimentos por Cornell University, New York, y es ingeniero químico industrial por la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Sin más, le invitamos a aprovechar al máximo este espacio de aprendizaje, participar activamente realizando sus preguntas y compartir sus inquietudes a través de la sección de Q&A. Esperamos que esta conferencia les brinde herramientas e información de valor que puedan aplicar a sus organizaciones. A continuación, tengo el gusto de cederle la palabra a nuestro conferencista de esta mañana, Carlos Rafael Anzueto, para dar inicio a su presentación. Adelante. Gracias, buenos días. Vamos a compartir acá la pantalla. Eh, ¿Estamos bien ahí? Muy bien, empezamos. Bienvenidos y gracias a AmCham por la invitación. Ya este es el tercer módulo que impartimos. También agradecemos a los participantes. Como decía Sofía, pues sí, la idea es proveerles información que les sea útil para asegurar una exportación exitosa, sin demoras, sin detenciones, sin costos extras hacia los Estados Unidos, asegurando el cumplimiento, en este caso particular, de la norma de etiquetado de alimentos de la FDA. A lo largo de esta presentación, pues vamos a trabajar prácticamente 4 módulos. El primero le llamamos ¿Qué debo saber? Luego vamos a platicar sobre cómo determinar si los ingredientes de mi producto están en cumplimiento, ¿verdad? Con los ingredientes aprobados, declarados de manera correcta. Y luego pues ya vamos a entrar a requisitos específicos del etiquetado. Muy importante, como vamos a ver, a veces pensamos que el etiquetado se reduce y nos preocupa mucho únicamente el famoso etiquetado nutricional, ¿verdad? El panel de nutrición, de información nutricional, cuando también la regulación contempla como parte de la ley de etiquetado la declaración y el uso de ingredientes aprobados, ¿verdad? Que es otro tema muy importante y que muchas veces es el que nos puede hacer crear un obstáculo en el camino. Si yo ya estoy exportando o estoy a punto de exportar un alimento bajo la jurisdicción de la FDA, en este contexto, pues es importante conocer que la gran mayoría de alimentos en Estados Unidos los regula FDA. Digo la gran mayoría porque hay algunos que son regulados por la USDA, que es el Departamento de Agricultura. Normalmente USDA va a regular los alimentos relacionados con carnes, con huevos y prácticamente todo lo demás cae bajo FDA. Muy importante en ese sentido, como mencionábamos, que la FDA tiene regulaciones muy estrictas tanto en lo que se refiere a ingredientes que pueden utilizarse en la formulación, como en el aspecto ya de etiquetado propiamente dicho, ¿verdad? Son regulaciones con muchos, digamos, muchos requisitos, algo quisquillosos en algunos casos, ¿verdad? A veces algo eh, obvios y que pasamos por alto, pero es una regulación con mucho, digamos, podríamos decir compleja, que si no se conoce, pues es fácil caer en algún incumplimiento, ¿verdad?
También hay que evitar, que eso es muy común, ¿verdad? Que copio la etiqueta de alguien más, porque él ya exporta y no he sabido que le hayan detenido su producto. Eso pues no es garantía, porque FDA no es que inspeccione cada alimento o cada producto que entra, sino son inspecciones al azar muchas veces, ¿verdad? Entonces, no es recomendable en lo absoluto utilizar una etiqueta de alguien más para trabajar la mía, sino más bien conocer la regulación o apoyarse en algún experto en el tema de etiquetado FDA. Importante también tener en cuenta que los requisitos de FDA aplican a alimentos que se producen dentro de Estados Unidos y también a alimentos que se producen fuera de Estados Unidos, pero que van a ser comercializados dentro de su territorio, ¿verdad? En ese sentido, pues no por yo cumplir con la norma de etiquetado local, pues voy a cumplir con la norma FDA, ¿verdad? Porque me aplica lo que corresponde a un alimento que se va a comercializar dentro de los Estados Unidos. Y en ese sentido, pues FDA espera que esos alimentos cumplan al momento de la importación, no cuando ya están en el mercado. Y en ese sentido, FDA lo que hace es inspecciones en las aduanas. Y ahí es donde pues, pueden haber esas detenciones o esos contratiempos, ¿verdad? Es importante que nos hagamos de inicio dos preguntas, ¿verdad? Si estamos ya enviando o contemplando enviar productos alimenticios a los Estados Unidos. La primera es, de nuevo, pues estamos hablando en el contexto de etiquetado, si los ingredientes que estoy usando en mi formulación están permitidos por la FDA. Y luego, si el etiquetado está cumpliendo con la norma correspondiente de FDA, ¿verdad? Eh, Estos dos aspectos, incumplimientos en ingredientes no permitidos o incumplimientos en la norma de etiquetado, son las causas número uno, las más comunes de detenciones y atrasos en los puertos o en las aduanas de Estados Unidos. Por lo cual, pues se vuelve muy importante asegurar que no va a ser esa una situación que va a enfrentar mi empresa con mi producto. Relacionado con ello, podemos ver aquí algunos aspectos que enfatizan la importancia de cumplir con la norma de ingredientes y la norma de etiquetado. En primer lugar, como les mencionaba, la inspección FDA la hace en el puerto, en la aduana. O sea que no, ni siquiera va a permitir que mi cliente o mi distribuidor tenga acceso al producto, mucho menos que llegue al mercado. Eh, Productos que no cumplen, pues van a ser detenidos, como mencionábamos, ¿verdad? Eh, y aquí hay dos opciones. Cuando el incumplimiento es en ingredientes, léase ingredientes no permitidos, ingredientes ilegales, ahí no hay forma de reacondicionar el producto, de hacerle alguna modificación, simplemente se negará el ingreso. Sin embargo, cuando la infracción es en etiquetado, en algunos casos, según en qué aspecto de la regulación de etiquetado se está infringiendo, se está violando, hay situaciones en que el producto puede volverse a etiquetar en aduana o en puerto, eh, pero por supuesto eso va a implicar tiempo y costos que normalmente pues, no queremos en los que no queremos incurrir. Y cuando hablamos de tiempo, vamos a ver unos casos concretos de las implicaciones que puede tener eh, este aspecto de que puedo etiquetar, pero el proceso puede tomar más del tiempo que yo necesito, ya sea por la vida del producto o porque es un producto de temporada o porque el cliente está esperando pues recibirlo en cierta fecha. Cuando se dan estas violaciones, puede suceder que FDA coloque a la empresa exportadora en lo que ellos llaman un alerta de importación. Esto pues ya es como una luz roja
que va a tener la empresa de tal forma que todos sus envíos van a ser detenidos sin previa inspección. ¿Por qué? Porque ya, digamos, las aduanas van a tener una alerta de que a esa empresa se le tiene que detener su embarque. Por supuesto, a partir de esa detención, eh, se hace la inspección, ¿verdad? Lo cual es el procedimiento contrario al procedimiento normal, en donde primero se inspecciona y si hay necesidad, se detiene. Aquí es al revés, ¿verdad? Primero detienen si está colocado en una alerta de importación y luego pues, se inspecciona y ya se decide qué es lo que está pasando. Vamos a ver aquí dos casos reales, ¿verdad? Para ilustrar las consecuencias de un incumplimiento, ¿verdad? Que aunque pueden tener solución, pero tienen implicaciones. Este fue un fabricante de chocolate de Europa hacia Estados Unidos, de bombones de chocolate, eh, y tuvo 3 envíos seguidos detenidos por violaciones de etiquetado. Eh, las, ah, las violaciones eran enmendables con un reetiquetado. Se hizo la petición a FDA de que se podía reetiquetar y la FDA no contestó sino hasta 2 meses después. Al final, cuando FDA autorizó, después de 2 meses de haber hecho la solicitud, lógicamente se tomó un tiempo, varias semanas, en reetiquetar. Luego la FDA tardó otras semanas en volver a inspeccionar para confirmar que ya el producto estaba cumpliendo. Y al final el producto no se liberó sino hasta 4 meses después de la primera detención. Aquí lo tremendo fue que se perdió la temporada de compras navideñas, porque justo estos embarques iban para esa temporada. Eh, y por supuesto, aunque los bombones pudieron venderse o podían venderse posteriormente, pues se perdió el pico de ventas con las correspondientes consecuencias económicas, digamos, de la venta, el malestar del distribuidor y el hecho también, como les mencionaba, que a veces pasamos por alto que el producto pues está perdiendo vida útil en todo este periodo. Todo esto, por supuesto, puede evitarse si desde el principio el producto lleva la etiqueta correcta. Aquí tenemos otro caso, pues en otro contexto, pero también derivó en una detención. Este fue un condimento que venía etiquetado para el mercado chino, ¿verdad? De nuevo, como les digo, cada país, cada destino, pues tiene sus normas. Y por supuesto fue detenido por violaciones en la ley contra la ley de etiquetado de Estados Unidos. Aquí no era situación de reetiquetar, sino habían otras inquietudes y la FDA requirió que se hicieran unos análisis para verificar los datos en la tabla nutricional. El plazo que dio FDA fue muy corto para responder. Se logró hacer el análisis acelerado por parte de un laboratorio ya en Estados Unidos. Eh, por supuesto, ese análisis al ser acelerado, pues tuvo un costo extra. Finalmente, se logró la aprobación de FDA para un reetiquetado, pero la reinspección de FDA tardó 3 meses, ¿verdad? Y aquí, pues, en resumen, como mencionábamos, pues, esto implica costos, implica tiempos y obstáculos, descontentos, riesgos en la cadena de suministros. De nuevo, por algo que pudo haberse evitado. Estos riesgos los podemos eliminar haciéndonos dos preguntas iniciales muy importantes. La primera, como mencionábamos, es, ¿mi formulación está en cumplimiento? Esto abarca y cubriría, digamos, el aspecto de ingredientes, ¿verdad? En ese sentido, pues es importante hacer una revisión completa, exhaustiva de los ingredientes que lleva mi producto, mi formulación. Y en ese sentido, pues el propósito es asegurar que voy a exportar únicamente a partir de ese análisis
los ingredientes, los productos que tengan ingredientes permitidos en los Estados Unidos. Los que no los tengan, pues mejor reformularlos antes de tomar el riesgo de exportarlos. Y por el otro lado, la pregunta de, ¿está bien mi etiquetado? ¿Está en cumplimiento? ¿Verdad? Después de haber confirmado que los ingredientes son permitidos, ¿verdad? Ahí ya viene la revisión de la etiqueta. Y en ese sentido, pues ya a partir de esa evaluación, modificar la etiqueta antes del envío. ¿Cómo determino si mis ingredientes están en cumplimiento? ¿Verdad? Esa sería una de las cosas, como hablábamos, iniciales a evaluar. Y aquí para eso es importante conocer cómo es que FDA clasifica los ingredientes. Básicamente hay tres grandes categorías bajo las que FDA clasifica los ingredientes. La primera le llamamos la categoría de aditivos alimentarios. Estos pues van a ser todas las sustancias que agregamos a los alimentos que tienen una funcionalidad, ¿verdad? Van a ser espesantes, conservantes, retenedores de humedad, cualquier aditivo funcional que le agregamos, ¿verdad? Normalmente estas van a estar ya, están ya aprobadas por FDA si son de uso común. eh, y que normalmente se van a reconocer como seguras. Y ahí entramos a otra categoría más grande, que son las sustancias GRAS, ¿verdad? GRAS son las siglas en inglés para Generally Recognized as Safe o generalmente reconocida como segura, ¿verdad? Aquí, de nuevo, FDA tiene listados en donde pues ya incluye estas sustancias que son reconocidas como seguras para su uso en alimentos, ¿verdad? Ya demostrado por expertos, por industria, por procedimientos que en algún momento, pues, a los que fueron sometidos estos ingredientes en su momento y que tienen, pues, un historial seguro en el uso de alimentos. Y luego tenemos los aditivos de color, que FDA los separa de todos los demás aditivos. En este caso, sí, los aditivos deben tener una aprobación específica de FDA, aun si estos colorantes derivan de fuentes naturales. No vamos a encontrar los colorantes en la categoría GRAS, ¿verdad? ¿Por qué? Porque normalmente deben ser evaluados por FDA de manera separada. Aquí podemos mencionar tres fuentes disponibles en donde podemos responder a muchas preguntas relacionadas con esas tres categorías en función de las necesidades y de los productos, los ingredientes que yo esté utilizando. En primer lugar, tenemos el Código de Regulaciones Federales, que normalmente lo vamos a encontrar por sus siglas CFR, Code of Federal Regulations. Eh, en el Código de Regulaciones Federales, normalmente en el capítulo 21, que es el que donde se agrupan todo lo relacionado a alimentos, muchas normativas relacionadas a alimentos, capítulo 21 del CFR, ¿verdad? Aquí vamos a encontrar distintas regulaciones que incluye a todos los aditivos que están aprobados, ¿verdad? Em, y todas las afirmaciones GRAS de la FDA y los aditivos de color que ya están aprobados. La otra forma es que una empresa puede autoafirmar que este ingrediente es GRAS porque lo amparo con datos públicos o privados, ¿verdad? De que históricamente se ha usado, no hay reportes contrarios a la seguridad del ingrediente, asumiendo que ese ingrediente no se encuentra ya en el listado GRAS de FDA. Y luego tenemos también lo que se conoce como inventario de avisos GRAS. Estos son presentaciones que la industria ha presentado ante la FDA para algún ingrediente, ¿verdad? Y que FDA los aprueba, ¿verdad? Pueden o no estar en la lista GRAS.
¿Por qué? Porque fue algo que si lo presentó la industria es porque seguramente inicialmente no estaba en la lista GRAS. Pero entonces, en los tres casos podemos encontrar información que nos va a dar esa luz de si mi ingrediente, si hay alguno en duda, está aprobado por FDA. La recomendación es empezar por aquí, ¿verdad? Por el Código de Regulaciones Federales. Ahí van a estar, como decíamos, todas las aprobaciones, todos los GRAS, antes de irnos a buscar a estas otras dos fuentes. Vamos a mencionar aquí 7 errores comunes relacionados a los ingredientes, los cuales, por supuesto, debemos evitar y no contribuir a que sean comunes, ¿verdad? Uno es eh, relacionado a los colorantes, ¿verdad? Los colores ilegales, en este caso, los errores que se han identificado son el uso de un color que se llama Ponceau 4R, otro colorante que se llama carmoacina, que son autorizados y aprobados en otros mercados, pero no en Estados Unidos. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en ese sentido. Luego también a veces usamos colores que requieren un proceso especial de certificación, como les decía, y, no pa- y nuestro proveedor pues no pasó por ese proceso de certificación por lote. Y esos son para ciertos colorantes específicos, ¿verdad? Podemos mencionar el rojo alura, que es el que conocemos como rojo 40, el azul brillante o que conocemos como azul número 1, ¿verdad? Estos siempre, 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 el lote fabricado por el proveedor, pues que nos provea, debe estar certificado por parte de FDA. Luego también se han identificado el uso de edulcorantes o endulzantes artificiales prohibidos en los Estados Unidos. De nuevo, aprobados en otros mercados, pero no en Estados Unidos. Y aquí pues están los ciclamatos y la dulcina como ejemplos. Los aceites parcialmente hidrogenados están prohibidos también. Por eso es que, ¿se recuerdan ustedes? Hace unos años salió la prohibición del uso de grasas trans y de ahí toda esa publicidad también de que mi producto no contiene grasas trans, ¿verdad? Pero es derivado de esa prohibición. También hay una prohibición para stevia, este edulcorante muy popular hoy en día, que no cumpla con las especificaciones de pureza de la FDA. ¿Verdad? No es que no esté aprobado, sino que hay un requisito de un nivel de pureza para que sea aprobado. Luego también hay ciertos ingredientes que ya de por sí están sujetos a alertas de importación, los cuales pues a veces pues tratemos mejor de evitar, ¿verdad? Y aquí tenemos un caso que tal vez para nosotros en estos países de Centroamérica es un producto común, pero como el tamarindo, pero el tamarindo está sujeto a alertas de importación. Lo han asociado, pues y todavía sin un fundamento total, a ciertos descontroles hacia la salud. Y por otro lado, muy importante también, el cannabidiol o el CBD no está permitido en alimentos a nivel de todo pues, la Unión Americana. Para que esto también a veces está de moda el cannabis para consumo a nivel de ingesta, ¿verdad? No a nivel de inhalación o etcétera. Entonces, pues ha habido casos en donde le ponen como un ingrediente a algún alimento cannabidiol. Está también prohibido. Tenemos también de manera reciente la prohibición del rojo número 3, ¿verdad? Esto fue hace más o menos 3 años que se prohibió. Y FDA, como siempre, cuando hace prohibiciones o saca regulaciones nuevas, siempre da un periodo en el cual puede seguir usándose, pero ponen una fecha límite, en este caso para el rojo número 3
A partir del 15 de enero de 2027, ningún alimento puede utilizar el rojo número 3. En ese sentido, pues es muy importante ir buscando alternativas. Si usamos rojo número 3 en algún producto, era muy común para confitería, para heladería, para productos de buen consumo, digamos, ¿verdad? Importantes en su consumo. Aquí pues ha habido estudios toxicológicos que lo relacionan con alteraciones en hormonas tiroideas, aumento de riesgo en tumores y otros daños a la salud. Opciones que se están ya utilizando y visualizando como reemplazo, pues el rojo 40 y colorantes naturales como el carmín, el betabel o la remolacha y las antocianinas, ¿verdad? Estos pues los tres son derivados de sustancias naturales. Muy bien, eso en lo relacionado a ingredientes. Veamos ahora un poco la parte de requisitos de etiquetado. Aquí tenemos un esquema, digamos, de los principales requisitos que debe cumplir la etiqueta, según la ley de etiquetado de los Estados Unidos. En primer lugar, la declaración de identidad, ¿verdad? Dejar claro qué es mi producto. Vamos a platicar un poco en cada uno de estos casos en las diapositivas siguientes. Especificar la cantidad neta de contenido, el etiquetado nutricional, por supuesto, la lista de ingredientes, la declaración de alérgenos, la identificación del fabricante, empacador o distribuidor, el país de origen y la declaración o divulgación de alimentos de bioingeniería. Algunos de esos parecen obvios y lógicos, si uno pensaría, ¿y cómo puedo equivocarme? Vamos a ver cómo en cada caso FDA pues, pone ciertos requisitos. Por supuesto, como les decía, toda la ley de etiquetado es extensa, es compleja. Aquí pues vamos a resumir y a enfatizar en como que los casos más comunes de incumplimiento. Ok, el primer requisito, ¿cómo vamos a nombrar al producto? ¿Verdad? Ahí caemos en muchos casos en que debemos cumplir con lo que se llama el estándar de identidad para ese producto, ¿verdad? Que FDA tiene esos estándares de identidad muy bien definidos. El nombre, pues, debe ser, como hablábamos, el especificado por la ley. No podemos usar un nombre que no sea usual, que no sea común. Por supuesto, esto nos excluye a la marca totalmente, ¿verdad? Aquí tal vez de los casos más ilustrativos es que, por ejemplo, las galletas Oreo, todo el mundo habla de Oreo, ¿verdad? Pero galleta Oreo no puede ser el nombre con el que el producto se identifique, ¿verdad? Si ustedes ven un paquete de galleta Oreo, por ahí en el panel frontal va a decir algo como que galleta tipo sándwich con relleno de chocolate, con relleno de crema, ¿verdad? Está describiendo el producto. Em, Como les decía, los estándares de identidad dictan las características del producto, los ingredientes permitidos, el porcentaje de esos ingredientes, el método de procesamiento. Y así podemos hablar de que hay estándares de identidad para helado, para chocolate, para mermelada, para mantequilla de maní, para margarina y así un listado grande, enfatizando en que no necesariamente podemos llamar helado a cualquier producto, ¿verdad? Debe cumplir con el uso o la prohibición de no usar ciertos ingredientes. El límite máximo de grasa, por ejemplo, que va a tener ese helado. En el caso de la mantequilla de maní, igual, ¿verdad? ¿Qué otros sustitutos grasos pueda tener para poder llamarse o no llamarse mantequilla de maní? Y así, ese es el concepto del estándar de identidad y por eso es que así se llama, ¿verdad? Es cómo ese producto está definido. Y ahí, por supuesto, también ese estándar de identidad, pues va a estar sujeto muchas veces a requerimientos especiales de declaraciones de sabor, niveles de jugo, por ejemplo, cuando llamamos mermelada o jalea, cuando llamamos jugo o refresco,
¿verdad? O bebida, pero que no es un jugo, y otros aspectos que van a definir el estándar de identidad para ese producto. En el aspecto de declarar la cantidad, pues aquí pues lo principal es declarar el contenido neto, ¿verdad? La cantidad real del producto en el envase. No podemos dejar solo el contenido, el peso bruto, digamos, ¿verdad? Que incluye al envase, sino tenemos que declarar el contenido neto, lo cual parece obvio, pero muchas veces no se hace. Y tal vez algo todavía más particular es que en productos viscosos o sólidos debemos identificar el peso declarado como net weight, ¿verdad? Hasta me está diciendo la regulación que cómo debo colocar esa identificación, ¿verdad? No puedo poner solo peso, debo especificar que es neto. Y si voy a usar abreviatura, me dice qué abreviatura usar, ¿verdad? No puedo poner yo WET, por ejemplo, o WEGT, ¿verdad? Me da especificaciones muy particulares de cómo declarar el peso. Por supuesto, los productos líquidos deben especificarse en volumen y algo muy importante, que es una falla común, es que el peso debe incluir unidades tanto en el sistema métrico como en el sistema imperial. No puedo poner solo gramos, no puedo poner solo onzas. Debo poner el peso en gramos y el peso en onzas, mililitros o litros, si es volumen. El etiquetado nutricional, ¿verdad? Otra de los grandes temas y a veces al que más importancia le ponemos o más atención le ponemos, descuidando alguno de estos otros requisitos, ¿verdad? Aquí, como quizás todos sabemos, hay requisitos muy específicos para el etiquetado nutricional que incluyen requisitos para el formato, para el contenido del formato, qué información debe ir para los tamaños de la letra, para los gruesos, qué letra va en negría, qué letra no va en negría, el grueso de estas bandas negras, todo eso está muy especificado y normado, ¿verdad? Entonces es muy fácil ver una etiqueta, tratar de imitarla y de pronto algo me falló en el orden que tenía que listar, en que no puse en negría uno de los títulos, en que el grueso de estas líneas gruesas no es el correcto, el tamaño de la letra, etcétera. Otra gran falla es el tamaño de la porción. A veces nosotros la calculamos como más consideramos correcto, pero FDA ha definido tamaños de porción basados en cantidades de referencia establecidas por la FDA para el alimento en particular. Entonces, es muy importante también conocer esa cantidad de referencia, ¿verdad? Que en este caso, pues, sabemos que estos 30 gramos están definidos en base a una cantidad de referencia establecida para ese alimento en particular. Y por supuesto, ese tamaño de porción va a ir relacionado a cuántas porciones me va a proporcionar ese envase. Eh, También la regulación nos da requisitos especiales para empaques que podrían consumirse en una sola ingesta, digamos, un empaque donde va a tener una sola porción. Entonces ahí hay requisitos especiales de cómo presentar la información. También FDA tiene formatos especiales para alimentos para niños, infantes y bebés. También cuando un empaque contiene más de un producto, eh, nos exige la regulación lo que llama gráficos de doble columna para ciertos productos y presentaciones. Vamos a ver unos ejemplos en un momento. Aquí para enfatizar la importancia de cumplir con la normativa de FDA, si mi producto va a Estados Unidos, pues ponemos en comparación etiquetas de otros mercados, de otros países que están en cumplimiento con la norma de ese país.
pero vemos la gran diferencia que existe con el formato y la presentación de la etiqueta aprobada y requerida por FDA. Vemos que la diferencia es obvia a la vista. Aquí tenemos otro caso, ¿verdad? Canadá siendo un mercado vecino y uno diría muy similar, efectivamente tienen una etiqueta similar, pero no igual y no aprobada por Estados Unidos. Aquí hay algunos ejemplos de esos formatos modificados que mencionábamos que están aprobados por la FDA con el propósito de adaptarlos a variedad de tamaños en los productos. Digamos que esta es la estándar. Aquí también si mi empaque es más horizontal, por llamarlo así, o muy plano, pues podemos irnos a un formato horizontal. En empaques muy pequeños me permiten este formato donde ya no hay tablas, sino es un listado, ¿verdad? Por supuesto, la regulación me dice eh, a qué le puede llamar un empaque pequeño, ¿verdad? Nos da las dimensiones para poder usar una etiqueta abreviada, se llama, como esta, ¿verdad? También hay casos en donde el empaque, por ser pequeño, pero no cumple con el tamaño del concepto de empaque muy pequeño, está este otro formato en donde pues sí me exige el listado, ¿verdad? El formato con sus líneas gruesas y delgadas, pero en un tamaño y un formato de nuevo horizontal y más pequeño que el anterior. De nuevo, según el tamaño del empaque y todo eso pues lo especifica la regulación. Aquí hay unos ejemplos de etiquetado nutricional según el tamaño de las porciones, ¿verdad? Y vemos acá normalmente, en este caso, es cuando este acá de la izquierda, por ejemplo, lo que mencionábamos, el, el empaque trae dos porciones, pero por supuesto, como son solo dos, me pide que y pueden ser consumidas en una sola ocasión o me como una ahorita y otra mañana, pero debido a que son dos únicamente y pueden ser consumidas en una sola ocasión, aquí me pide ese formato de doble columna que le llaman, ¿verdad? Y me da la información por porción y por empaque, ¿verdad? Lo mismo en este caso, hay 12 porciones por empaque, pero aquí por esos tamaños de referencia que mencionábamos, para este caso particular son unos muffins, el tamaño de porción definido por la FDA es medio muffin, 144 gramos, ¿verdad? Entonces aquí la tabla de doble columna que me la exige para una situación de estas, en donde la porción es la mitad del producto. Me da la columna para medio muffin, que es el tamaño de porción, 380, pues sí que me refleja 380 calorías, etcétera. Pero también me pide especificar los datos para un muffin completo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque habrá gente que se lo coma de un solo. Entonces, pero como el tamaño de porción está definido para medio muffin, se exigen las dos columnas. Entonces, así como ven, algunos ejemplos de lo quisquilloso y lo específico y la cantidad de requisitos inesperados que puede tener la regulación en función de muchos aspectos, ¿verdad? En este caso, pues estamos ilustrando particularmente el tamaño del empaque, el tamaño de la porción. En el caso del listado de ingredientes, que sería el otro requisito eh, que debe ir en la etiqueta, como mencionábamos, debe declarar los ingredientes con su nombre común, su nombre usual. ¿Verdad? Aquí también a veces hay etiquetas que el fabricante agrupa los productos en un paréntesis porque tal vez son parte de su formulación y así los considera, pero los ingredientes deben declararse de manera individual, ¿verdad?
Y, muy importante, deben listarse en orden descendente según su peso o cantidad en la fórmula o receta, ¿verdad? Y hay excepciones de cómo listar o cómo describir sabores, colores, especies, ¿verdad? Pero básicamente lo importante es eso, declararlos por su nombre común de manera individual y listarlos de manera descendente. Otro requisito es la declaración de alérgenos en la etiqueta, ¿verdad? Aquí todos sabemos probablemente que FDA reconoce, identifica y norma 9 alérgenos alimenticios, ¿verdad? Normalmente esos alimentos se consideran alérgenos porque contienen una proteína que es la causante de la alergia. Siempre, siempre la alergia va a ser causada por una proteína. Por eso es que tenemos estos 9 eh, productos alimenticios, ¿verdad? Nótese que no estamos hablando de ingredientes alérgenos, como podría ser un colorante, o hay gente que es alérgena a los sulfitos, ¿verdad? Esos ya son ingredientes, eso es aparte. Aquí estamos hablando de productos alimenticios que en algún momento pueden ser un ingrediente de mi fórmula, ¿verdad? Pero es un producto, no es un aditivo. En ese caso, pues los 9 alérgenos son la leche, ¿verdad? Con su proteína, la caseína, los huevos, el pescado, los crustáceos, las nueces de árbol, ¿verdad? Que ahí entran toda la variedad de nueces que conocemos. Aquí también hace un par de años FDA tenía el coco dentro de las nueces de árbol como alérgeno. Hoy en día el coco y los productos derivados de coco ya no se consideran alérgenos por la FDA, como una información más o menos reciente. Las nueces, las manías, perdón, el trigo, la soya y el ajonjolí, que es un miembro nuevo de estos 9. Por muchos años fueron 8 alérgenos alimenticios. Hace un par de años o 3, debido a evidencia, a situaciones identificadas, declaradas, mucha gente en los Estados Unidos presentó alergias que se asociaron al, al ajonjolí. Entonces ya entró al listado de los 9 alérgenos. ¿Cómo los declaro en la etiqueta? Normalmente en un paréntesis junto al ingrediente de la lista de ingredientes. Por ejemplo, si mi ingrediente es leche, entre paréntesis, puedo poner caseína, ¿verdad? O a veces sucede al revés, que mi fórmula lo que tiene es caseína. Entonces pongo entre paréntesis alérgeno en leche o derivado de leche, ¿verdad? Siempre en un paréntesis resalto el estatus de alérgeno de ese ingrediente. Eh, a- Otra opción es que después del listado de ingredientes hacemos una declaración que decimos contiene A, B, C, D de alguno de estos productos. Importante en ese sentido que los alérgenos no declarados en la etiqueta hoy por hoy son la principal causa de los retiros de producto del mercado, ¿verdad? Y lo malo en este caso es que lógicamente esa identificación de que un alérgeno no fue declarado es a partir de que un grupo de la población pues presentó síntomas, llegó al hospital, reclamó. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el producto, cuando ya se evalúa, se identifica que tenía un alérgeno no declarado. Y de ahí viene la necesidad del retiro del producto, que pues es un procedimiento caro, que arriesga también la imagen de la marca, etcétera. Muy importante también que podemos caer en responsabilidad legal, ¿verdad? Porque por un lado por incumplimiento y por otro lado porque sí puede llevar a la persona sensible a ese alérgeno a situaciones de gravedad y en casos extremos a la muerte. Muy importante, por otro lado, que debemos declarar la leche de origen distinto a vaca y los huevos de origen distinto a gallina.
los debemos identificar como tales en el listado de ingredientes y la declaración de alérgenos. Por ejemplo, debemos ser específicos a poner contiene leche de cabra, contiene huevos de codorniz, contiene huevos de pato, ¿verdad? Y no solo dejar la palabra huevos como ingrediente o leche como ingrediente. Muy importante también tener mucho cuidado cuando usamos un ingrediente, que es el ingrediente está formulado, pues ya el proveedor nos da un ingrediente formulado que puede contener dentro de su formulación un alérgeno, ¿verdad? Eh, Casos como esos podemos ver la soya en la lecitina, el trigo en un almidón modificado. Entonces, debemos normalmente exigir al proveedor que también etiquete bien o que la hoja de especificaciones declare si el producto trae si el ingrediente trae en su formulación o es derivado de un producto alimenticio alérgeno. A veces también en los saborizantes puede haber, como son formulados, puede haber algún ingrediente alérgeno. Algunas ayudas de proceso, ayudas filtrantes, clarificantes, etcétera, pueden también derivarse o contener alérgenos alimenticios. Otro aspecto importante en donde a veces hay mucha duda es si se permite o no se permite la famosa declaración precautoria o etiquetado de advertencia, ¿verdad? FDA sí lo permite, ¿verdad? Son esas frasecitas que vemos en en los empaques que dice puede contener soya, puede contener derivados de pescado, ¿verdad? A veces, por ejemplo, en los saborizantes de camarón, ¿verdad? O en las sopas esas de ramen, tipo ramen. eh, no es que sea de camarón, pero puede llevar un sabor de camarón, para que sí lleve algún ingrediente, no necesariamente de camarón, pero sí derivado de algún pez. También otra forma de hacer esa declaración precautoria es la leyenda producido en equipos que también procesan tal y tal cosa, ¿verdad? Cuando mi producto no lleva el alérgeno, pero comparte equipo o comparte instalaciones con un producto que sí lo lleva, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que tener muy claro, ser muy conscientes y responsables de que la- 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 el permiso, digamos, de usar estas frases de advertencia en ningún momento deben sustituir las buenas prácticas de manufactura, mis programas de control de alérgenos, mis programas de limpieza, ¿verdad? Porque antes que nada debo tener un enfoque preventivo, ¿verdad? Y antes no puedo decir, como puse esa nota, descuido mi buen manejo de alérgenos, ¿verdad? Eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Otro requisito que vimos que debe ir en la etiqueta es la información del fabricante, el empacador o distribuidor. Debe declarar claramente el nombre corporativo de alguno de estos tres entidades, ¿verdad? Ahí ya es decisión de entre si soy fabricante o soy empacador o si soy distribuidor, pues ya es un acuerdo entre el fabricante y el distribuidor. El punto es que debe incluir la dirección exacta de calle, con la excepción de que si ese fabricante o ese distribuidor está incluido en un directorio local, léase quizás del estado en el que se está comercializando el producto, pues puedo obviar la dirección, pero asegurando de que ese fabricante, ese distribuidor, ese empacador está listado en un directorio a nivel local. Y también debemos, aquí, digamos, también, aunque sea cualquiera de esos tres eh, entidades, yo puedo ser un empacador o un distribuidor, pero también manejo algún producto alérgeno. Entonces, si es el caso, de nuevo debo hacer esa declaración como parte de la declaración del fabricante.
Y aquí, como decimos, cualquiera de los tres que se defina que va a ir en el empaque deben cumplir con estos requisitos. País de origen es otro requisito, ¿verdad? Pues aquí, lógicamente, debe declararse el país de origen. Esta en realidad no es un requisito de FDA, sino de otra agencia, pero que es la que está más directamente relacionada con las aduanas, que es la Agencia de Protección Aduanera, para la CBP. Entonces ellos me exigen declarar el origen, ¿verdad? Y ese país de origen se debe tomar como el país en donde el producto sufrió la última transformación sustancial, dice la regulación, ¿verdad? Porque puede haber en esa cadena de abastecimiento, pues que el producto pues fue sufriendo en distinto país algún nivel de transformación, en unos casos más severa, en otros casos más significativa. Aquí debemos listar el producto donde sufrió, el país donde el producto sufrió la transformación más sustancial, la última. Podemos usar abreviaturas, ¿verdad? Pero solo las abreviaturas consideradas como aceptables por la entidad, esta agencia del CBP. Y aquí tenemos un caso, ¿verdad? Que muchos conocemos, en inglés le dicen el People's Republic of China. Eh, la agencia CBP no reconoce esta abreviatura para decir que el producto es un producto del- de la República de China. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos cuando usemos abreviaturas. Y por último tenemos la declaración del estatus de organismo genéticamente modificado o un organismo derivado de la bioingeniería, ¿verdad? Esto de nuevo es un requisito de la USDA, no de FDA, pero FDA pues lógicamente va a tomarlo en cuenta o la USDA también está involucrada pues en estas regulaciones e inspecciones. eh, y espera que cualquier producto que tenga, que sea o tenga un ingrediente derivado de la bioingeniería, pues esté declarado. La USDA ha desarrollado un listado de alimentos y materias primas considerados genéticamente modificados o derivados de la bioingeniería. Entonces, cualquier alimento que contenga uno de esos productos en ese listado debe declararlo en la etiqueta como un producto derivado de la bioingeniería. También la USDA, ya que ellos son los que manejan esa declaración o esa regulación, proporciona opciones de cómo declarar que ese alimento es o contiene un ingrediente derivado de la bioingeniería. Y en ese caso, pues se permiten el uso de este símbolo que quizás hemos visto en algún empaque, ¿verdad? Ya con esto, pues cumplimos con ese requisito. Muy bien. Importante mencionar que hay otras regulaciones que debemos considerar, ¿verdad? Otros requisitos dentro de la ley de etiquetado. Una de ellas son las famosas declaraciones o reclamos de salud o de funcionalidad. Eh, Aquí es cuando vemos a veces que dice la etiqueta, alto contenido de fibra, bajo contenido de grasa. Entonces, muy importante también asegurar que esa declaración está aceptada por FDA y que es congruente con la formulación y el contenido nutricional de su producto, ¿verdad? No podemos hacer declaraciones falsas si no tenemos cómo comprobarlas, ¿verdad? Aquí, como decíamos, están los reclamos o reclamaciones de salud y los de estructura, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, alto en calcio, ¿verdad? O el calcio construye huesos fuertes. Todo eso tenemos que ser muy cuidadosos de primero, si están autorizados y segundo, cómo las planteamos y que podamos fundamentarlas, ¿verdad? Luego tenemos el requisito multilingüe, ¿verdad? Aquí debemos partir que si va al mercado de Estados Unidos, todas las etiquetas deben estar en inglés, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que ser cuidadosos. Si aparece algún idioma adicional en la etiqueta, en una parte por ahí que, qué sé yo, las instrucciones las pusimos en inglés y en español, con el hecho de poner un segundo idioma,
nos obliga a que toda la información obligatoria debe aparecer en ese segundo idioma también. Por supuesto, nombres de marca, lemas, no tienen que ir en los dos idiomas. Y por supuesto, como el otro aspecto también es que debemos declarar si un producto, pues, o con fundamento, si el producto es orgánico. De nuevo, esto está regulado por la USDA, y la afirmación pues, va a basarse en el porcentaje de ingredientes orgánicos que mi fórmula contenga, ¿verdad? Si es un producto formulado con ingredientes orgánicos. ¿Verdad? También FDA y USDA me define esos porcentajes para poder decir que mi producto final es orgánico. ¿Verdad? Por supuesto, para declarar un ingrediente o producto orgánico, el producto debe estar certificado por la USDA. Y la información del agente certificador debe aparecer en algunas etiquetas. Aquí es muy importante también, recientemente hubo algunos cambios en los reclamos de salud, en las regulaciones relacionadas a los reclamos de salud. La última, pues, que tenemos que tomar en cuenta es esta que se emitió el 27 de diciembre de 2024, que entra en vigor el 25 de febrero de 2028, ¿verdad? Aquí algo importante es que la regulación previa, que era de los años 90, requería ciertos niveles de grasa, grasa saturada, colesterol, sodio, eh, y que el producto tuviera el nutriente especificado, para decir bajo en, por ejemplo, con al menos el 10% del valor diario recomendado para calcio, para hierro, para fibra, ¿verdad? Recordemos que FDA también nos define lo que llamamos el daily value, ¿verdad? O el recommended daily value, que es lo que llamamos el valor diario recomendado de ese nutriente, y que ese alimento me aporta X% del nivel recomendado. Entonces, en la regulación de los 90, eh, la regulación pedía y se manejaban estos compuestos de manera individual, ¿verdad? En la nueva regulación, que incorpora un mejor entendimiento de la nutrición humana y la necesidad de patrones de dieta saludable, ya no se enfoca en los niveles particulares de los ingredientes, sino en el alimento como un todo, ¿verdad? Ahí vamos a poder hacer un reclamo de salud qué sé yo, si es bajo en colesterol, o si previene o apoya la salud del corazón, a nivel del producto como algo completo, ahora ya no como un ingrediente individual. Eh, Esta nueva regulación también nos dice que alimentos que contengan solo una o más de estas categorías también pueden hacer esas declaraciones de salud, ¿verdad? Y pues es obvio, ¿verdad? Si vemos este listado, todos son alimentos reconocidos como saludables. Vegetales, frutas, granos integrales, lácteos bajos en grasa, carnes magras, mariscos, huevos, legumbres, nueces, ¿verdad? Para todos estos alimentos, si se consumen de manera directa o si son parte de un producto formulado, pues van a poder, según, pues, los lineamientos de la regulación, hacer declaraciones de salud. Eh, También esas declaraciones pueden hacerse cuando apliquen a un alimento formulado, pero que contiene cantidades establecidas por FDA de alguno de esos grupos alimenticios equivalentes, que le llaman a esos listados de arriba. Y también a los productos de soya, que no los incluye el listado, pero sí cuando ya está en un alimento formulado. También aplicarán esas declaraciones en ciertos aceites con bajos niveles de grasas saturadas, a productos como agua, té o café con menos de 5 calorías por porción, y de nuevo según cantidades de referencia en los tamaños de porción establecidos por FDA. Y FDA está preparando una guía para la industria de cómo utilizar de la manera más
ilustrativa, sencilla posible y cómo interpretar de manera correcta estos cambios de nuevas regulaciones de reclamos de salud. Y también está evaluando el uso de algún símbolo, ¿verdad? Para de manera gráfica ilustrar que el producto es saludable. Otro aspecto importante, ¿verdad? Que tenemos que considerar, aunque todavía está a nivel de propuesta de la FDA, es lo que se llama la propuesta de etiquetado en el frente del empaque, o el FOP por sus siglas en inglés, Front of Package, Labeling. El FOP o propuesta de etiquetado en el frente del empaque, a la fecha ha sido voluntario. Eh, y aquí lo que ha hecho algunas industrias, algunas marcas, es que han usado símbolos para, de nuevo, ilustrar el valor nutritivo completo del alimento. Otros se han enfocado todavía, pero eso ya no va a ser permitido, en el nivel de un nutriente individual. Aquí en esta ilustración vemos que en el panel frontal, pues ponen vamos a verlo en más grande en la siguiente diapositiva, esta tablita nutricional eh, para ilustrar esa información en el frente del empaque. FDA ha evaluado estos sistemas que se han usado de manera voluntaria recientemente y si están cumpliendo con las regulaciones en cuanto a reclamos de contenido nutricional, si no son engañosos, y en base a toda esa evaluación ha emitido una propuesta para requerir de manera obligatoria el etiquetado nutricional frontal del empaque. Todavía no está aprobada esa propuesta, entonces todavía no nos metamos a utilizarla. Aquí hay un ejemplo digamos, de esa propuesta, ¿verdad? FDA requeriría una casilla de información nutricional listando los niveles de grasa saturada, sodio y azúcares añadidos, que serían, digamos, los tres compuestos que FDA está enfatizando en este etiquetado frontal. Y en esa casilla los clasificaríamos simplemente como es mediano, alto o bajo en grasa saturada, en sodio o en azúcares añadidos. Dentro de esa propuesta está la inclusión del porcentaje, no solo si es medio, alto o bajo, sino también incluir el porcentaje, ¿verdad? Esto en la propuesta está requerido para alimentos a ser consumidos por personas de 4 años o más. Hay una declaración voluntaria de calorías, si se dan cuenta, entre estos tres componentes no están las calorías, pero se va a quedar eso como voluntario, como está la propuesta hoy en día. Y de nuevo, creo que tengo en la diapositiva siguiente alguna ilustración de modificación de este formato según el tamaño de empaque. De nuevo, esta propuesta aún no es final, todavía no nos involucremos en incluirla en los empaques. Aquí hay algunos ejemplos, como les decía, en algunos casos está el porcentaje, en otros casos, según el tamaño del empaque, podrá permitirse una casilla más pequeña. Y por supuesto, hay criterios, ¿verdad? ¿A qué le vamos a poder llamar bajo en grasa o bajo en sodio o bajo en azúcar añadida? Pues a el alimento que tenga menos 5% o menos del valor diario recomendado para ese compuesto. Vamos a poder decir que es medio si está entre 6 y 19% del valor diario recomendado para ese compuesto. Y vamos a decir que es alto si es igual o mayor a 20% del valor recomendado para ese compuesto, ¿verdad? Y en la propuesta, FDA está diciendo que esta casilla de nutrición abreviada debe colocarse en el tercio superior del panel frontal o principal del empaque. Aquí hay un ejemplo en donde de manera voluntaria pues también se declaran las calorías, ¿ven? En este número 2. Aquí hay otra forma de colocar las calorías. Muy bien. Regresamos a otros errores comunes en el etiquetado de productos o el incumplimiento de la ley de etiquetado de FDA. Uno es usar nomenclaturas de otros mercados para listar los ingredientes.
Aquí tenemos el uso de los números E, que es la nomenclatura europea, ¿verdad? O los números INS, ¿verdad? Que uno podría poner un ingrediente solo como E-220 o INS-304. El INS es una nomenclatura de códex alimentarios y el E, como les digo, de la Unión Europea. Eh, los cuales no son permitidos en la regulación de FDA, ni, por supuesto, entonces para etiquetar productos que van al mercado de Estados Unidos. No podemos nombrar ingredientes bajo estas nomenclaturas. Eh, Otro error que se da es usar uno de los formatos modificados aprobados para los datos nutricionales, pero ese producto o ese empaque no califica para ese formato modificado. Declarar la etiqueta solo en términos métricos, ¿verdad? Por ejemplo, solo onzas, onzas fluidas, y no declararlo en el sistema imperial, le hace gramos. Hacer afirmaciones sobre nutrientes que no cumplen con los niveles mínimos, ¿verdad? Es esas declaraciones que vemos altos en vitamina A, rico en hierro, pero que cuando se analiza o se ve el etiquetado nutricional, no estamos cumpliendo. El aspecto bilingüe, pero de manera incompleta, también es otro requisito. Muy bien. Relacionado a todos estos requisitos, hay muchos otros requisitos que FDA pues hace cumplir para productos que ingresan a Estados Unidos. Algunos de ellos hemos ya platicado en las dos conferencias anteriores, ¿verdad? Aquí nosotros, en relación al etiquetado, podemos apoyarlos de varias maneras, ¿verdad? Tenemos para que ustedes tengan la información de antemano, tenemos varios servicios, ¿verdad? Tenemos lo que llamamos el Label Comply, que es la revisión completa de la etiqueta, con un reporte muy, muy completo también, y ya el diseño final gráfico de su etiqueta. El Label Check es un poco más sencillo, ¿verdad? No llega a la profundidad, pero les da información útil para que ustedes hagan su modificación o para que decidan si se hace el label comply o la revisión completa. Podemos también hacer únicamente la revisión de ingredientes, ¿verdad? Para asegurar que sus ingredientes todos son aprobados, ¿verdad? Podemos revisar únicamente la etiqueta de datos nutricionales. Tenemos un programa, un software que se llama Alacalc, que ustedes pues ahí le ingresan datos, los datos de sus ingredientes y les hace un cálculo de la etiqueta nutricional en base a una base de datos muy completa que tiene el software. Y también podemos prestar servicios de consultoría pues relacionados a su empaque, a su etiqueta o a otros aspectos de inocuidad. Bueno, aquí como les digo, el Label Comply es una revisión muy, muy, muy completa. El label check pues tiene menos información, pero ustedes ahí pues tienen que decidir, bueno, tengo dudas menores, tengo una gran duda sobre mi etiqueta o quiero que me la desarrollen de cero. En ambos casos, los servicios incluyen un periodo de consultoría para revisar conjuntamente posterior al servicio cualquier duda o inquietud que surgiera. Bueno, aquí pues de nuevo la revisión específica de la etiqueta nutricional, la revisión de ingredientes para ver ahí si todos los ingredientes están bien listados, si están todos autorizados, etcétera. Y el programa, el software, ¿verdad? Que ahí el software les crea las tablas nutricionales y aquí la ventaja es que ustedes deciden si a partir del, pues el mismo software les da opción para crear etiquetas en cumplimiento con normativas de Estados Unidos, del Reino Unido, de Canadá, México, Unión Europea. Tenemos también este servicio de etiqueta, de revisión de etiqueta para el mercado de Canadá y para el mercado de México, además del de Estados Unidos. Y tenemos también como parte de nuestro servicio una revisión inicial general gratuita, ¿verdad? Si ustedes tienen una etiqueta y la pueden enviar, se hace una revisión donde se les va a indicar de manera general, pero concreta, en qué aspectos no está cumpliendo.
ya para que ustedes decidan cómo manejar la situación, ¿verdad? Esto pues nos lo pueden enviar a nuestro correo de la oficina acá en Centroamérica o a través de la página web. Y como decíamos, FDA va mucho más allá, ¿verdad? Con todos sus requisitos. Aquí pues nosotros también los podemos apoyar en cualquiera de estos, ¿verdad? En registrar a su empresa ante FDA, servir como agente de comunicación, ¿verdad? Que es un requisito que pide la FDA, presentación de avisos previos en cada embarque, todo lo que son los requisitos relacionados a los alimentos acidificados o de baja acidez, ¿verdad? Que tienen sus propias normativas, los registros de la empresa, los archivos de proceso, la autoridad de proceso, los estudios de tratamiento térmico, ¿verdad? Que van a definir su proceso. En el tema específico de inocuidad, pues podemos pues, apoyar en todo lo relacionado a la ley FISMA, verificación y desarrollo de planes de inocuidad, planes HACCP, inspecciones a planta, ¿verdad? Que FDA cada vez está visitando más a las plantas. Nosotros hacemos un servicio de preinspección. Tenemos también, pueden ver en la página web, muchos cursos en línea también para cumplir a veces con calificación que pide FDA, por ejemplo, el PCQI, ¿verdad? El individuo calificado en controles preventivos o el individuo calificado en controles de proceso. Eh, Podemos asistir en detenciones en aduana, apoyar en alertas de importación. Tenemos también un servicio que se llama Buyer Finder, donde ustedes dicen, mire, quisiera ubicar clientes potenciales de tal producto, pues se les pasa datos y contactos de importadores de ese producto. Y en todos los casos podemos trabajar con paquetes, ¿verdad? De decir, mire, quisiera que me cotice o que me presten estos tres servicios. Pues ya, según sus necesidades, se les puede trabajar un paquete. Y aquí, para terminar este tema de promoción, a todos los participantes al seminario les estamos ofreciendo durante los próximos 2 meses estos descuentos, ¿verdad? Por tiempo hasta el 7 de septiembre. $200 de descuento en los servicios de Label Comply, ¿verdad? Que es el servicio completo de revisión de etiqueta. O $100 de descuento en los servicios de Label Check, ¿verdad? Solo mencionando pues que recibieron el seminario y que quieren estos servicios. Y les recuerdo pues también que está el servicio sin costo de revisión inicial de su etiqueta. Muy bien, entramos a la parte de preguntas. A ver, Sofía, no sé si están por ahí, si me ayudan con las Hola, preguntas. ¿Por dónde están las sí, preguntas? están en la parte donde dice Q&A, en la barra de abajo, que tiene un signo de interrogación, Uy, a ver, no lo encuentro. Vamos a ver acá. em, donde está la parte para levantar las manos, el chat, y hay un Sí, cuadrito. pero solo veo aquí participantes, chat, raise hand, share y more. Aquí en more debe estar. Ujú. Q&A, ahí estamos, sí. Acá estamos. Oh, Muy bien. Perfecto, si quieren las voy leyendo yo aquí. Dice nuestro Edgar Vanegas, gracias por su participación. Dice, nuestra empresa está iniciando la exportación de ocra fresca a mercado de Canadá, pero pasa en tránsito por Estados Unidos. Canadá usa la norma FDA para la importación de alimentos. Bueno, aquí hay una situación particular, que si es ocra fresca, eh, ahí es FDA quien regula, ¿verdad? Pero tiene su regulación específica para alimentos agrícolas frescos, no procesados, ¿verdad? Ahí habría que averiguar. Hay ciertos productos y regulaciones en donde hay un reconocimiento mutuo a las regulaciones entre Canadá y Estados Unidos. Aquí, con gusto, si usted nos manda un correíto o entrando a la página nuestra, registralcorp.com,
Em, Ahí hay una parte ahí donde puede enviar su pregunta, ¿verdad? O a través de centralamerica@registrarcorp.com y nosotros la podemos canalizar hacia Estados Unidos, donde pues ahí pues ya nos darían un poco más de información qué equivalencias hay, si las hay, para este producto en particular entre ambas normativas. Lo que sí le anticipo es que en primer lugar, por el hecho de estar entrando por Estados Unidos, va efectivamente a requerir cumplimiento con la norma FDA, ¿verdad? Pero importante tener en cuenta la regulación que le aplica, ¿verdad? Porque al ser un producto no procesado, los requisitos son menores, digamos, ¿verdad? Básicamente se van a enfocar en buenas prácticas agrícolas, asumiendo que no se le hace ningún proceso eh, al producto. Muy bien, Yolanda Vallecillo, gracias por su pregunta. Dice, buen día, eh, me tardé, me uní tarde al webinar. Tengo una consulta. ¿Cómo se define la porción en el caso de pescado, ya sea entero o filete? Ahí de nuevo, tenemos que ir a consultar la regulación de etiquetado de la FDA porque las define por tipo de producto en muchos casos, ¿verdad? Y por otro lado, la presentación en la que está ese producto. Entonces ahí la recomendación es consultar directamente la ley de etiquetado en esa parte de porciones y cantidades de referencia, ¿verdad? Pero sí, como le digo, varía según producto, aún qué tipo de pescado y qué presentación, qué proceso ha tenido, cómo va empacado. Entonces, y de nuevo, ¿verdad? Puede hacernos la consulta eh, en línea y ya podemos dirigirla de manera más efectiva. Tengo una consulta relacionada con el etiquetado para productos agrícolas. Represento a Ebron Exportadora, una empresa hondureña dedicada a la producción y exportación de ocra fresca. Vendemos otra vez la ocra. ¿Cuáles son los requisitos y las mejores prácticas para el etiquetado de las cajas de exportación destinadas al mercado de Estados Unidos? Bueno, respondo eso en primer lugar. De nuevo va a depender de eh, del producto, la presentación, el proceso mínimo que haya tenido. En principio yo le diría que le va a aplicar lo relacionado de nuevo a la regulación de buenas prácticas agrícolas, ¿verdad? Que es el fresh produce, le llaman ellos. Em, y en términos de etiquetado, también sí, es muy importante considerar, eso no lo mencioné, que los requisitos del etiquetado cuando el producto va a granel son distintos, menos exigentes, obviamente, que si el producto va empacado ya para una presentación detallista, ¿verdad? De consumo, de consumo al consumidor detallista, ¿verdad? Aquí supongo que ustedes están mandando a granel, ¿verdad? Que entonces ya ahí de nuevo la recomendación es ver esas especificaciones para productos a granel, ¿verdad? De nuevo lo podemos apoyar si nos hacen la consulta directa, porque como les digo, en los tres casos que hemos platicado ahorita, sí es de ir a consultar la regulación de manera específica, porque son productos específicos, presentaciones específicas, ¿verdad? ¿Qué información recomienda incluir en la etiqueta de la caja maestra? De nuevo, eso nos lo va a decir la regulación. Si confirmamos, por ejemplo, que supongo que es el caso, que sí va en lo que se consideraría un empaque a granel, ¿verdad? Entonces ahí seguro va a ser algo de esto, pero no me atrevería a afirmar con seguridad porque otra vez va a depender de esos aspectos que menciono. ¿Existe algún formato o estándar específico que ustedes recomienden para productos frescos? No. Ahí es lo que la regulación nos diga, ¿verdad? Si nos da opciones de formatos modificados. Lourdes Cortés, ¿cuál es la declaración correcta de colorantes naturales en la etiqueta? ¿Se declara la palabra natural o solo el nombre del colorante? Es, en principio, solo el nombre del colorante, ¿verdad? Em, Habría que ver ahí, digamos, normalmente vamos a poner carmín, ¿verdad? Ya sea de dónde venga, podemos aclararlo en un paréntesis, no siempre es requisito.
¿verdad? Pero de nuevo, importante consultar para ese caso específico la regulación. Oscar Mejía, la FDA acepta etiquetas complementarias como en Honduras o las etiquetas deben ir completas con toda la información desde fábrica. Deben ir completas con toda la información desde fábrica, ¿verdad? La etiqueta complementaria, si le queremos llamar así, se va a usar únicamente en casos de que haya una detención y haya que corregir algo en la etiqueta y que FDA lo permita. Esta reglamentación también podría aplicar a suplementos alimenticios. Los suplementos tienen variantes, pero están incluidos en la regulación, pues tienen su propia regulación. Ahí de nuevo todo el tema de esos reclamos y declaraciones de salud y de beneficios funcionales, estructurales, pues se vuelve lógicamente más estricta. Pero de nuevo está la regulación muy completa y muy clara para suplementos. Oscar Mejía, ¿hay alguna guía o lista en español donde se puedan observar todos los ingredientes permitidos por la FDA? Sí, en ese documento que les mencionaba del CFR, el Código de Regulaciones Federales, tiene versión en español y ahí es donde podemos ir a ver todos los listados de ingredientes permitidos. Urania Erazo, buen día. ¿Los requisitos de etiquetado aplican únicamente para productos que van al anaquel o también si el producto va como ingrediente para una planta procesadora? Esto es un poco lo que mencionábamos. Al ir como ingrediente para una planta procesadora, pues asumo que va a tener una presentación más tipo granel, ¿verdad? Entonces, le aplican los requisitos de una presentación a granel, ¿verdad? No detallista, pero sí va a tener requisitos que cumplir. Edgar Barrera, si el huevo es deshidratado como ingrediente, se debe declarar el origen. En todo caso, al igual que sustitutos de leche, se debe declarar que es de vaca. Afirmativo. En los dos casos, se debe especificar el origen. Si se utiliza un colorante natural como la remolacha en la etiqueta, ¿cómo se debe declarar? Así, ¿verdad? Remolacha o betabel, ¿verdad? Habría que ver en la regulación porque hay países que le llaman remolacha, otros le llaman betabel, ¿verdad? Pero sí, se debe declarar en este caso, pues el mismo producto da paso al nombre del colorante. Otra en caso de bebidas funcionales, ¿cómo se puede resaltar el beneficio si no se tiene un estudio particular? No lo debo resaltar, ¿verdad? No me debo arriesgar. Ahí de nuevo una opción es identificar que terceros han hecho estudios que puedan sustentar la declaración que yo pueda hacer en mi bebida, en función de mi formulación, ¿verdad? Pero no necesariamente yo tengo que hacer el estudio, ¿verdad? Muchas veces, como les decía, ya un tercero o varios han hecho el estudio para el caso particular eh, que a mí me interese. Domínguez Armando, podemos continuar enviando a Estados Unidos productos considerados como artesanales. Chocolate en tablillas, crema en bolsa, queso fresco, cuajada de dulces que no llevan ningún tipo de viñetas. Se están exportando, uy, se están exportando como productos nostálgicos. En cualquier caso, deben cumplir con la norma de etiquetado, ¿verdad? Ahí me imagino tenemos ahí información y experiencias en donde hay mucho envío de producto nostálgico que la gente lleva en sus maletas, ¿verdad? Eso cada vez más lo está restringiendo FDA, al menos que ahí sí que al criterio del oficial que le vea sus maletas pueda decir que eso es para consumo personal y no para consumo comercial. Pero si es para consumo comercial, se lo van a detener si no cumple con la ley de etiquetado. Entonces, en resumen, si es para comercialización, debe, aunque sea nostálgico, pues debe ir etiquetado correctamente. Le puede preguntar al exportador de Ocra cómo maneja el rechazo. Si gusta, me contacta al 93 66 69 52 por si quieren tomar nota ahí, ¿verdad? Es otro tema de rechazo.
Aquí María Castro, aquí yo le recomendaría que nos escriba, porfa, para mandarle la información completa de lo que abarca la revisión completa de la etiqueta y con gusto eh, se la hacemos llegar, aunque la presentación les va a llegar y ahí está esa diapositiva. Bebidas alcohólicas, además del porcentaje de alcohol, deben incluir más información nutricional, además de ingredientes. Productos, bebidas alcohólicas, FDA no las regula directamente. Hay otra agencia que es la de Tobacco and Alcohol. Y ahí yo le diría, desconozco los requisitos de etiquetado de esa agencia, del Bureau of Trade of Tobacco and Alcohol, o algo así se llama, ¿verdad? Pero de nuevo, todo eso se puede buscar en internet. O de nuevo, si nos quiere hacer la consulta, podemos profundizar ya en el caso específico. De nuevo, la diapositiva en donde aparecen las restricciones de los colorantes, les va a llegar la presentación. Ahí van a encontrar esa información. ¿Van a compartir las diapositivas? Sí, les va a llegar el link con la grabación completa del webinar, incluyendo lógicamente la presentación. Para los productos que tienen sabores artificiales o naturales, ¿hay algún método en el parte del consumidor para conocer cuáles ingredientes son? Bueno, si cualquier ingrediente que sea, lo debo declarar, ¿verdad? Si es sabor, también debo poner el nombre, pues, aprobado para ese sabor. Y normalmente si es natural, lo especifico, ¿verdad? A veces el mismo nombre me da de manera implícita el hecho si es artificial o natural. Pero el punto es que cualquier ingrediente que incluya en mi fórmula, los debo declarar para que pues, y de forma clara y común para que el consumidor la entienda. El software para la elaboración de etiquetas hace análisis al producto. Este servicio está disponible para todos los países. Está disponible para los países que mencionamos, ¿verdad? Que el software incluye bases de datos y requisitos de esos 4 países o 5 regiones que mencionamos. Eh, y no es que haga análisis del producto a nivel laboratorio, sino es en base a un modelo en donde le incluimos pues ustedes le alimentan su fórmula, sus ingredientes, y en base a eso el software hace los cálculos y ustedes pueden ir cambiando, ¿verdad? Haciendo variaciones en su fórmula, eh, según pues si tienen más de una fórmula para un mismo producto. Pero el software es muy completo y les llega a diseñar su etiqueta, ¿verdad? Y a dar toda esa información nutricional. También les ve aspectos de costos, ¿verdad? También tenemos un demo si el que le interese, ¿verdad? Para conocer más del software. Dice, ¿se debe indicar la función tecnológica de todos los aditivos que contenga el producto o solo de los conservantes? En realidad, la recomendación es indicar esa funcionalidad, ¿verdad? Y lo vemos muy comúnmente, ¿verdad? Cuando ponen entre paréntesis emulsionante o entre paréntesis eh, neutralizador de pH, ¿verdad? Ayuda siempre tanto al consumidor como en su momento a alguien que revise la etiqueta, ¿verdad? Al igual que en el caso de los conservantes. No es obligatorio, pero ayuda. Aún en los conservantes solo se puede poner benzoato de sodio o sorbato o lo que fuera. ¿Cuál es el contacto? Está en la presentación, ¿verdad? Como les digo, ahí están los teléfonos. Acá en Guatemala estamos basados. Está el correo, ¿verdad? centralamerica@registrarcorp.com. El origen de un producto que viene de Estados Unidos nos lo mandan solo para empaquetar a México. La leyenda sería hecho en Estados Unidos, ¿correcto? Sí, pero antes de eso hay que ver que si va a México, hay que ver qué nos dice la regulación mexicana, ¿verdad? En ese tema. Sí.
aquí en mi lógica diría envasado en, ¿verdad? O hecho en Estados Unidos, envasado en. Pero de nuevo, ahí hay que ver qué nos dice la regulación mexicana. Y en ese mismo sentido, ¿verdad? Cuando vamos a cualquier mercado, es importante consultar y asegurar que cumplimos los requisitos y las regulaciones de ese país, de ese mercado. Muy bien, creo que ahí estamos. Aquí hay una más. Número de contacto no se ve. Es posible que lo dejen por el chat o lo proyecten. Sí, con gusto, aunque como les digo, va a ir en la presentación. Está en la presentación. Lo podemos poner acá si quieren. Se cambia. Si quiere, aquí se lo voy a poner. Los pongo central. Ah, bueno, ahí ya está, ahí ya se los puso mi compañero. Entonces, esperamos ya probablemente mañana, en lo que depuramos bien y ordenamos la base de datos, hacerles llegar la presentación y quedamos a las órdenes, ¿verdad? Podemos apoyarlos ahí en muchas áreas, asegurando la exportación segura, el ingreso seguro en el contexto de regulaciones de la FDA hacia los Estados Unidos. De nuevo agradecemos a AmCham por la invitación, a ustedes por su participación y quedamos a la orden. Muchísimas gracias, Carlos Anzueta, por su excelente presentación. Partiendo de lo que acabamos de escuchar, avanzamos ahora al cierre del evento. En nombre de AmCham Honduras agradecemos sinceramente a cada uno de ustedes por acompañarnos y formar parte de este espacio de aprendizaje. Extendemos un reconocimiento especial a Registrar Corp por su valiosa colaboración en la realización de esta conferencia y de manera muy especial a Carlos Rafael Anzueto por compartir su experiencia y conocimiento sobre un tema tan relevante para las empresas vinculadas a la producción, comercialización y exportación de alimentos hacia los Estados Unidos. Asimismo, queremos expresar nuestro agradecimiento a los miembros del Sponsors Club 2026, cuyo respaldo nos permite seguir impulsando espacios de capacitación y actualización para nuestra comunidad empresarial. Miembros Platino, Dinant y Dole, miembros Oro, Cargill, Cadelga, Louis Dreyfus Company y Walmart. Les recordamos que si desean volver a ver esta conferencia, pueden encontrarla en nuestro canal de YouTube de AmCham Honduras, donde podrán estar disponibles nuestros seminarios y conferencias anteriores. Además, en las próximas horas les estaremos compartiendo sus correos el enlace de la grabación junto a la presentación impartida el día de hoy. Les invitamos a seguir nuestras redes sociales, Facebook, X, LinkedIn e Instagram. Nos pueden encontrar como AmCham Honduras. Ha sido un gusto contar con su participación. En nombre de AmCham les agradecemos nuevamente por acompañarnos. Que tengan un excelente día.